a todos nuestros seguidores de Punto de Emancipación en América, en España, desde donde nos estén viendo. Estamos como siempre con el gran Jorge Alemán, hoy con una gran mejora técnica respecto a la imagen. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Diego, bueno, le agradezco la paciencia a nuestros seguidores de que hayan visto en mi teléfono esa situación, vamos a decir, borrosa y enigmática que iba saliendo en las entrevistas anteriores. Bueno, ya lo tenemos aparentemente resuelto. Muchísimas preguntas y comentarios que llegan a través de nuestro canal de YouTube y vía mail. La verdad, gracias a todos los que nos escriben. Sí, se lo Vamos, agradecemos de verdad, sí. en la medida que podemos, vamos, bueno, tratando los temas que nos van proponiendo y las cuestiones. Para finalizar estos 3 capítulos, Jorge, sobre el coronavirus, esta especie, digamos, de trilogía en tiempo real que hemos hecho, me gustaría abrir hoy con una pregunta con un punto optimista, ¿no? Dado que uno de los leitmotivs de nuestro canal, tomado uno de tus trabajos teóricos, es el no existe crimen perfecto, me gustaría plantearte la siguiente cuestión como disparador. Podríamos decir que esta crisis nos está demostrando, al menos en una gran mayoría del planeta, que hay cosas más importantes que la economía. Sí, en cierta forma sí, pero la verdad es que la pregunta merece eh, una serie de aclaraciones al respecto, ¿no? En primer lugar, yo no considero, después de mi lectura de Marx, que el capitalismo sea solo una economía. O sea, evidentemente su aspecto más visible, su aspecto más, su concreción histórica, su aspecto de funcionamiento real es económico. Pero convengamos que la economía es en principio el modo que tiene el capitalismo de manifestarse, como si la economía fuera nada más que la punta del iceberg del capitalismo. El capitalismo es una estructura que tiende a su reproducción. Esa es para mí la cuestión clave. Es una estructura que está conformada de tal manera que es una estructura abstracta, invisible, impalpable, fantasmagórica, como decía el propio Marx, de las mercancías. Uno cree que las mercancías son cosas que uno puede ver en los escaparates, y Marx tuvo, cuando fue a la Exposición Universal Internacional de París, la percepción de que en la fantasmagoría había algo místico, algo fantasmagórico, porque al final la fantasmagoría condensa las relaciones sociales de producción. Dicho esto, tiendo a pensar que entonces es muy difícil pensar en esta pandemia que se vaya a producir necesariamente un colapso del capitalismo. Va a haber gravísimas situaciones de crisis, va a haber gravísimos problemas que van a una vez más perjudicar a todos los sectores subalternos, a todos los sectores explotados, a todos los países que son actualmente expoliados en la acumulación del capital y en la desposesión, pero eso no quiere decir que estemos en principio frente a un fin del capitalismo o frente a una cosa distinta a la del capitalismo. Por lo menos no se puede asegurar esto, porque el capitalismo es algo que, como dije antes, su verdadera cualidad es su capacidad de reproducción. Podría ser que las sociedades, que no son idénticas al capital, y las estructuras políticas, se interrogaran sobre cómo habitar el mundo a partir de ahora, y entonces encontraran, habría que retomar un término cuasi leninista de otra época, modos de planificar la vida, la economía, la comunidad, que no fueran ya exactamente los del mercado. Pero esto no es algo que podamos asegurar que necesariamente vaya a ocurrir. Esta Bueno, es la primera aproximación a tu pregunta. no, está muy bien. Entonces, siguiendo un poco con esto que estás diciendo, me gustaría plantearte algunas frases, traerte aquí que andan orbitando los editoriales de muchas publicaciones y que resumen
bueno, de alguna manera diferentes encuadres teóricos del momento que estamos viviendo, siempre, desde luego, con la precaución, como decías en el capítulo pasado, de lo que implica un análisis en tiempo real, ¿no? Y te las traigo aquí, te las suelto para, para que de alguna manera le puedas dar alguna respuesta. Imaginar el fin del capitalismo empieza a ser más plausible que imaginar el fin del mundo. Comunismo reinventado o barbarie. Asistimos a la Tercera Guerra Mundial por capítulos, o directamente la definitiva, el capitalismo ha llegado a su fin. Bueno, todas Son estas algunas... frases... Sí, perdón, Diego. No, son algunas de estas ideas que andan dando vuelta por todos lados y que de alguna manera la gente está buscando Tomémosla formas una por una. Vamos Tomemos una por una, si querés. una por una. Empezamos por la primera. No quise citar directamente al que lo escribió, pero bueno, No, no, es no lo creo de que sea lo menos. importante. Todo el mundo lo Correcto. sabe. Tomemos una por Bien. una, porque me parecen muy importantes. Arrancamos con la que quieras. La primera, Imaginar el fin del capitalismo empieza a ser más plausible que imaginar el fin del mundo. En principio no parece eso, porque realmente la pandemia está mostrando que evidentemente ha sido no una consecuencia directa del capitalismo, pero sí probablemente una consecuencia indirecta en la medida en que el capitalismo no dispone de estructuras, por cómo se ha desarrollado, por el tipo de sociedades que ha construido, por las desigualdades que los atraviesan, por las desigualdades tanto internas de los países como las desigualdades internacionales, como para que podamos asegurar que la humanidad va a seguir sobreviviendo a este tipo de pandemias. Entonces, la frase atribuida a Frederick Jameson de que es más fácil concebir el fin del mundo, el fin del capitalismo, esta pandemia parecería darle un nuevo alcance, porque esta pandemia puede ser el prolegómeno de otra mayor. Es decir, si no se toman verdaderamente medidas que afecten realmente a la experiencia de vivir en común y que conciban, digamos, un nuevo tipo de vida en común en lo social, es muy probable que esta pandemia sea el comienzo de otras. Esta ha afectado especialmente porque está en Occidente, pero como el SIDA afectaba mucho cuando estaba en Occidente, cuando fue desplazado a África, ya todo el mundo se olvidó, ¿no? Entonces, si tomamos esta primera, en principio, en una primera lectura, como se decía antes, vamos a decir que se confirma que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Clarísimo. Veamos la segunda. La segunda, comunismo reinventado o barbarie. Bueno, esta reedita la fórmula de Marx, ¿no? Marx pensaba que estábamos en la prehistoria. Esto lo hace a Marx un poco distinto de un pensador ilustrado, en el sentido de que Marx no estaba tan convencido de que había primero una sociedad feudal y después venía el capitalismo y después venía otra que era el comunismo. Es decir, esa idea finalística de la historia, ese sentido teleológico de la historia que se le atribuye a Marx es muy discutible. Lo que Marx pensaba es que el capitalismo, a pesar de su capacidad absolutamente, esa la captó muy bien Marx, ¿no? El potencial, digamos, revolucionario del capitalismo, su capacidad técnica, la manera en que iba a incorporar como capital variable a las máquinas, la manera en que los sólidos iba a desvanecer en el aire, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, para él era la barbarie. Es decir, le quedaba a la humanidad todavía decidir si salía de la barbarie. Era la barbarie porque, como él muy bien decía, todas las libertades de prensa, las libertades de votar, las libertades, encubrían lo que no se podía jamás suprimir para que la máquina funcione, que era la explotación y la extracción de la plusvalía. En ese aspecto, en la medida en que para Marx el hecho de que hubiera miles de personas que no tuvieran
otra alternativa de vender su cuerpo en el mercado, en fuerza de trabajo como mercancía, o bien ser desempleados y constituir un ejército de reserva que presionaba a los que tenían trabajo para no tener salarios altos, y en la medida en que incluso a los propios ricos les tocaba una presión estructural de estar todo el tiempo creciendo para no perder su lugar en el mercado, eso era la barbarie. Así que participo de la fórmula comunismo-barbarie, simplemente recordando de que, bueno, en fin, es una idea de Marx de que esa es posiblemente una de las grandes elecciones forzadas de la humanidad. Ahora, si ya me preguntás directamente si esta pandemia pone en la escena esa disyuntiva, no lo tengo claro. Creo que esta pandemia, en primer lugar, lo que va a poner en escena es si los países que no son potencias van a tener o no la posibilidad de construir soberanías de Estado y recursos para defenderse, para no ser desposeídos y saqueados cuando venga el final de la pandemia y empiece la gran disputa por las hegemonías mundiales. Te tiro la tercera. Asistimos a la Tercera Guerra Mundial por capítulos. Es del Papa esa, y estoy de acuerdo, ninguna guerra se declara, ninguna guerra tiene ni principio ni final, ninguna guerra tiene armisticio, no hay banderas blancas, no se firman más los tratados de paz, la guerra forma parte, digamos, del movimiento circular del capitalismo. Y como no tiene comienzo ni fin, esta pandemia se asemeja bastante, en el sentido de que no va a tener un final explícito. Esta pandemia después tendrá sus capítulos y según los países que están en la zona de la explotación mundial, sus distintas derivas catastróficas y terribles y trágicas. Es decir que, en cierta forma, yo no creo, como lo hacen algunas lecturas paranoicas. A ver, en la paranoia, esto sería bueno aclararlo, todo hace signo y todo tiene sentido. Lo propio de una lectura paranoica es darle significación a todo, digamos. Entonces yo no creo que haya habido una instancia que orientara al capitalismo hacia la pandemia, pero sí creo que la pandemia luego, a posteriori, va a ser reutilizada y reimplementada por los grandes bloques de poder para que la paguen los que siempre pagan el pato. Y ahí sí pienso que evidentemente continúa esta guerra, esta tercera guerra mundial por partes, que no es otra guerra que la de los ricos contra los pobres. Es una guerra de los propietarios contra la masa de los pobres mundial. Y estoy seguro que va a ser muy difícil, o habrá que pensar, a los que nos interesa un proyecto emancipatorio, cómo no son los pobres los que pagan los costos de esta pandemia. Bueno, la final es la del el capitalismo ha llegado a su fin. Es difícil pensarla porque, ya te digo, si fuera una economía, por eso la aclaración en tu primera pregunta, si fuera una economía, podría haber datos, por los datos que se están barajando, de que va a quedar destruido el 80% del aparato productivo, por las consecuencias que esto va a tener en el tejido social, por la imposibilidad de reinscribir a millones de personas de nuevo en la vida productiva, uno podría decir que sí, y podría decir que surge en la humanidad un nuevo movimiento anticapitalista. Yo no veo una relación de necesariedad entre las dos cosas. Ahora, si contingentemente, construcción de un sujeto político mediante, surge un movimiento mundial, pero exigiría una construcción política previa y un sujeto además correlativo a ese movimiento mundial, que optara por decir, bueno, se acabó la vida dentro del capitalismo, ensayemos formas de vida que ya tampoco son exactamente las del socialismo del siglo XX, formas de vida que reconozcan cuáles son las posibles ventajas en algunos aspectos del capitalismo y cuáles son las ventajas que tuvieron los movimientos igualitarios del socialismo y se combinaran, digamos, en una estructura nueva que por ahora es desconocida por nosotros, ¿no? Y que tendría que la propia marcha de la historia generarla. Bueno,
entonces sí, podríamos decir que esta última fórmula se cumple como tal, pero en principio no veo un necesario cumplimiento, porque cuando se dice esa fórmula se está pensando en el gran colapso, en el gran desastre general, y yo no estoy seguro de que el capitalismo no subsista en un territorio Mad Max, para decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, para cerrar este capítulo, y dado que hay un montón de gente que lleva un tiempo largo confinada, esta palabra que se ha puesto de moda últimamente, me gustaría centrar esta parte final de la conversación en un aspecto que lentamente se va colando en los análisis, y es la transformación que empieza a producirse no tanto a nivel social, sino a nivel de individuo en cuanto a la vida como venía siendo, ¿no? Las medidas de confinamiento han puesto al descubierto o han exacerbado en todo caso determinados mecanismos que es, bueno, inevitable no analizar, ¿no? Podemos mencionar aquí rápidamente la transformación que está sucediendo a nivel, o sea, con el trabajo, ¿no? Que la crisis que empieza a demostrar que hay algunos puestos de trabajo que aparentemente podrían ser prescindibles, o incluso con el tema del teletrabajo, ¿no? Que se cuestiona si tiene sentido los desplazamientos diarios, si tiene sentido ir a una oficina. Podemos mencionar también esto que se espera ahora cuando se reanude la normalidad, ¿no? Que los acontecimientos públicos van a desaparecer, que los congresos, conciertos, determinados acontecimientos que solían reunir a mucha gente o socializar van a pasar al plano virtual, el tema de la educación, las terapias psicoanalíticas, digamos, todo ha mutado a una especie de espacio virtual, y lo más llamativo quizás es en el plano de los vínculos sexuales, como también la vinculación sexual ha dado lugar o ha pasado, en estos casos por fuerza mayor, pero sin demasiado inconveniente, ¿no? A un plano virtual. La pregunta aquí sería hasta qué punto todo esto va a afectar a los individuos, a la forma en la que los individuos se vinculan. Y aquí, bueno, traigo tu lado más psicoanalítico del análisis. Sí, no, has usado antes la palabra exacerbado. Yo pienso que había ya en los lazos sociales, por la intervención de las redes, varios de estos efectos que ahora se exacerban. Por ejemplo, hablaste de la sexualidad y es evidente de que el confinamiento va a llevar a una, digamos, participación de la vida en las redes y del despliegue de nuevo tipo, digamos, de aspectos en las redes. Es decir, creo que las propias redes se van a modificar, que el Tinder no va a seguir siendo el Tinder y que muchos de los procedimientos que había instalados en las redes van a quedar afectados en su funcionamiento con nuevas propuestas de los usuarios que surgen directamente de los efectos que tiene la pandemia sobre ellos. Hay que ver que cuando uno es arrancado de su propia cotidianeidad y es arrojado a sí mismo, tiene que volver sobre sí, surgen muchos planteos sobre lo que es, digamos, su propia existencia y en qué consiste su propia existencia. Y cuando digo existencia, no abarco solamente la relación con uno mismo, sino la relación con los otros, con el proyecto, en fin, la relación con el deseo en general, ¿no? Y por lo tanto, ahí no podemos anticipar nada. Yo creo que vamos a tener que esperar muchas sorpresas, que va a haber muchas sorpresas a raíz de lo que está pasando con este confinamiento. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿A qué le dedico mi vida? ¿Qué es lo que hago con mi tiempo? ¿Cuál es el sentido que tiene aquello que estoy haciendo? En fin, yo creo que el confinamiento no se recubre solo con la idea de nos estamos protegiendo, la solidaridad, estamos tratando de contener la expansión del virus. Bueno, todo eso está muy bien, pero luego está el sujeto uno por uno
en cada uno, y cuando al sujeto se le interrumpe durante bastante tiempo la vida cotidiana y resulta que su relación con nosotros se reduce a la relación virtual y resulta que pasa muchas horas él mismo con él mismo, ahí empiezan a suceder una serie de cosas inquietantes. Yo no sería partidario de anticiparla, porque pienso que nuestro trabajo en punto de emancipación va a continuar y vamos a tener que hablar de estos efectos, que no nos olvidemos de que estos efectos en la subjetividad van a ser efectos políticos también, Diego. Es decir, es probable que las transformaciones que introduzca el confinamiento en la vida de cada uno van a tener una traducción política y tendremos que ver cuál es. Gracias, Jorge, como siempre, por tu análisis. Claro que sí, seguiremos Gracias a vos por tus preguntas. Seguiremos hablando de esto en Punto de Emancipación, y a todos nuestros oyentes, suscriptores, les mandamos desde acá un fuerte abrazo. Nos vemos pronto, Jorge. Nos vemos pronto, Diego. Gracias.